En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 5 de marzo de 2025. No cesan las exigencias, chantajes, más bien esto, chantajes de los secesionistas al gobierno de España. En este caso, ya saben que se ha aprobado esa transferencia que en su momento decían que era inconstitucional, que como iban a tener las competencias en torno a la inmigración y de fronteras una comunidad autónoma, que esto no lo permitía la Constitución. Así estuvieron 3 años, pero, mira qué suerte, un día se levantaron y justo lo permitía la Constitución, y el chantaje de Puigdemont para no someter a Sánchez, o más bien no presionarle para que se sometiese a una cuestión de confianza, pues ha hecho que sean transferidas. Pero ahí no se quedan los secesionistas, porque claro, ellos, aquí se pueden decir muchas cosas, pero son muy claros en su mensaje, y su objetivo final es destruir la nación española. Y ahora lo que están exigiendo es que para obtener el permiso de residencia en Cataluña, aquellos que lo soliciten tengan la obligación de aprender catalán. Esto ha generado un escándalo mayúsculo. Dicen, pero hombre, ¿cómo van a otorgar permiso de residencia primero Cataluña? Permiso de residencia se otorga en España. Pero es que este es el punto, es que de facto sea un país independiente, eso sí, cuando haya que condonar la deuda, que lo pague el resto de españoles. Porque aquí hay muchos que están muy comprometidos con la soberanía ucraniana, pero parece ser que a la española no les importa nada. Es más, están dispuestos a trocearlo. Y ese es el problema que tenemos, uno de tantos, el gobierno que ahora mismo nos preside. Esta ha sido la exigencia que, como digo, ha generado un revuelo. Entonces todos han dicho, ¿cómo puede ser? Principalmente miembros del Partido Popular y de Vox, ¿cómo puede ser que esto sea uno de los requisitos? Que es intolerable. Claro, lo que es curioso es que luego también decían, bueno, pero ¿y para trabajar también lo van a pedir? No, si es que esto ya pasa. Si es que la tragedia es que ya en Cataluña esto ya ocurre. Y uno podría decir, bueno, pues es una excepción dentro de España. No, no es cierto. La Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Popular, Galicia, gobernada por el Partido Popular, Baleares, gobernada por el Partido Popular, estos requisitos para trabajar en la administración pública ya se exigen. Por lo tanto, no entiendo yo este escándalo a qué se debe. Hombre, pero no es lo mismo. Hombre, el escándalo no es tanto que exijan aprender catalán, sino que la Generalitat de Cataluña pueda emitir permisos de residencia. Esto es lo escandaloso. Como si fuese un país aparte. Pero es que este círculo vicioso en el que nos encontramos ya deja como resultados este tipo de cuestiones. Y a mí me parece muy bien que el Partido Popular se oponga, pero podría dar ejemplo y decir, mira, vamos a eliminar. Pero además es que es una mentalidad, de verdad, muy aldeana, muy paleta. O sea, un idioma común como es el español, que encima tenemos la fortuna no solo en España, sino que más de 500 millones de habitantes en el mundo lo hablen. Hay que ser muy paleto y muy cazurro para decirle, ¿quieres trabajar aquí? Aprenda gallego, catalán, valenciano o lo que ustedes consideren. Que cada uno hable de lo que quiera, si esto está fenomenal. Pero si tienes un idioma común, que además es que el que vertebra generalmente las naciones, uno de los puntos fundamentales es el idioma. Y nos lo estamos cargando. Y esto es simplemente un paso más de los secesionistas que están muy malentonados. Porque claro, han dicho, bueno, si es que este hombre, Sánchez, lo que nosotros pidamos. Y como sus votantes, los votantes del Partido Socialista, parece darles igual que se humille continuamente a los españoles, porque todo esto nace de una premisa, y es que la raza catalana, todavía estamos por descubrir en qué consiste exactamente, pues la raza catalana es superior al resto de los ciudadanos españoles, de esos sureños, que es también lo que se cimenta todo el discurso de los secesionistas vascos. Ahí están los escritos de Sabino Arana y compañía. Con qué desprecio hablan de los del sur. No, es que esto es una raza inferior. Los progresistas, los de la ultraderecha. Pues, como digo, desafortunadamente en manos de esos tipos estamos. Y hoy, Mariano Rajoy tenía que acudir al Congreso en esas comisiones de investigación. ¿Por qué? Pues porque otra de las exigencias de los secesionistas era que hay que ver esto de la Operación Cataluña,
que básicamente es una teoría que dice que el Estado, cuando gobernaba Rajoy, utilizó a la policía para espiar a los líderes secesionistas y también para espiar a los empresarios afines a la independencia de Cataluña, y que se montó toda una organización poco menos que criminal para acabar con ellos. Ya vemos lo que hizo Mariano Rajoy con el golpe de Estado. Tuvo que salir el rey. Decir, bueno, ya que este hombre no hace nada, pues a ver si yo le pongo las pilas. Y así fue, ¿eh? El golpe no lo paró Mariano Rajoy. Fue el pueblo español que de manera espontánea salió a llenar las calles de toda España, y el mensaje del rey, que es lo que le dejó en evidencia. Dijo, bueno, venga, va, voy a dejar de leer el Marca y me pongo a trabajar. Pero la comisión no ha tenido desperdicio. A Rajoy ya le da todo igual. Y las cosas como son, siempre ha sido un buen parlamentario. Y claro, viendo que el nivel cada vez es más bajo, pues no es difícil destacar. Así comentaba su intervención respondiendo a Ione Belarra. Gracias, señor presidente, de que es mi obligación decir la verdad. Si me permite, le recordaré que usted también tiene la obligación de decir la verdad, y si no la tiene, supongo que no viene aquí a decir mentiras. En cualquier caso, si usted sabe que yo vengo aquí a mentir, desconozco cuál es la razón por la que usted ha pedido que yo comparezca aquí, porque estaríamos en una situación excelente y una manera bárbara de perder el tiempo, y creo que ni usted ni yo tenemos ganas de perder el tiempo. Pues así que se quedaba Ione Belarra, que claro, iba de lista, y que Ione Belarra, pues con Mariano Rajoy vaya de lista, pues la retranca gallega es muy superior, sin duda. Entonces le decía, ¿pero usted se cree que somos tontos todo esto que nos está contando? Esto le respondía Mariano Rajoy. ¿De verdad puede pensar usted, señor Rajoy, que somos tontos? No somos tontos. Si yo creo que son tontos, con su permiso no voy a responder a esa pregunta, porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente. Yo pienso lo que pienso, y supongo que usted pensará también lo que piensa, y hace muy bien. Pues así le respondía a Ione Belarra, que a lo mejor no ha entendido la respuesta. Es que sí que lo piensa. Luego ha tenido una gran bronca con un diputado del Partido Socialista que, claro, pues estaba comprando toda la retórica secesionista, de principio a fin, toda. Ya saben, bueno, la amnistía se cimienta en esto, básicamente, en decir que sí, que los secesionistas tienen razón, y que en España existía un gobierno que se dedicaba a oprimir a ciertos ciudadanos por ideas políticas. En esto, no hay que olvidarlo, es en lo que se cimenta la cuestión de la amnistía, que es distinta a la del indulto. Bueno, pues ha tenido una bronca monumental. Vamos a decir las cosas como son. Ustedes han montado esta comisión por 7 votos. Porque por 7 votos han aprobado también la amnistía. Y por 7 votos se dejan humillar por un señor que está fugado de la justicia española. El último espectáculo, que es verdaderamente notable, es ver a todos los miembros del Consejo de Ministros saliendo del Consejo y esperando al que llegara el ok de Waterloo. De 80 propuestas que se recogían en un decreto ley, se convirtieron en 29. Y eso es lo que está marcando esta legislatura. Y ustedes montan este circo para que se hable de otra cosa. Pero sí, señor portavoz del Grupo Socialista, esta es la comisión de los 7 votos. Bueno, pues el portavoz del Partido Socialista, claro, esto no le ha sentado muy bien, porque las verdades son, no importa quién las diga, son las que son. Y entonces ha empezado a decir que poco menos que era un ladrón y un delincuente. Y ahí Mariano Rajoy ha dicho basta. Lo visto, tenía que conocer lo que hacían 100.000 policías, y el actual presidente del gobierno no tenía que conocer ni lo que hacía el ministro de Transportes, que además era el segundo del Partido Socialista. Explique usted esto y deje de insultarme a mí, porque es lo que está haciendo, insultarme. Yo no le he insultado ni le he faltado al respeto y calumniarme. En ningún momento, señor Rajoy, creo que he sido bastante educado con usted. No, ha sido maleducado, faltón, mentiroso, y me ha calumniado. No. Ojalá hubiese exhibido en su mandato esa contundencia a Mariano Rajoy. Desafortunadamente no fue el caso. Pero hablando de faltones y maleducados, también estaba Gabriel Rufián. Y claro, se ponía chulo porque, como Dios, están muy mal entonados, él no debería estar tanto. Ahí tiene los resultados de Esquerra Republicana de Cataluña. Camino a la extinción.
Pero bueno, como este hombre vive aquí en Madrid, en realidad esto de la independencia pues es todo un jueguecito para seguir comiendo en los restaurantes caros de la capital de ese reino opresor y disfrutar de una ciudad como es Madrid. Pues ya saben que le mandaron a Cataluña y dijo, oye, yo casi que no, que sí, mucha independencia, pero es que aquí estoy más a gusto. Pues bueno, se ponía a discutir con Mariano Rajoy y esto sucedía. Es que me va a vender su libro. Y ya lo ha vendido 3 veces ya. Deje que el presidente le conteste, por favor. Le voy a hablar Ya es triste de mi acabar legado. de comercial de libros. Mi legado ha sido defender la ley y la Constitución Pues en Andorra contra no opinan lo personas mismo. que estaban presionando al presidente de la Generalitat y le hacen un tuit diciendo que Pero es me un va a hablar traidor del- y se me va a hablar vende del por tuit todavía, de verdad. ¿No le da 155 vergüenza? monedas de plata. Vale. Ese es mi legado. El suyo un tuit. es apoyar Ir contra algo un tuit. que todos los tribunales de justicia condenaron y que no tuvo ningún apoyo fuera de nuestro ¿De qué país, habla que ahora? fue el golpe que se dio en Cataluña. ¿Qué golpe? Ese es pues su legado. Bueno, pues esto decía Mariano Rajoy. Claro, el problema, fíjense, como dice, no, la ley y la Constitución, siempre estamos con el mismo rollo. No, defender España, que está por encima de la ley y de la Constitución. Esto es que no entra en las cabezas de los líderes del Partido Popular todo el día porque la ley, la ley y la ley. Y esos recursos que se han presentado al Constitucional en numerosos asuntos, luego cuando no les dan la razón, entonces ¿qué? Porque ya estás legitimando que es que como lo dice la ley, y las cosas, la mayoría de ellas, no se deben defender por cuestiones legales. Pero nada, no hay manera. No hay manera de que esto entre en las cabezas de los dirigentes populares. Y el cierre de la comparecencia, Rajoy decía, oye, estoy muy preocupado viendo el nivel tan bajo, tampoco es que fuese presidente hace 20 años, que hay en esta Cámara. Pues en eso la verdad es que sí, el nivel de degradación ha sido constante, pero no en los últimos 5 años, si podemos decir desde que comenzó la andadura democrática. Así se despedía Rajoy. ¿Nos va a explicar alguien por qué hay un mediador salvadoreño? ¿Nos va a explicar alguien por qué se toman decisiones que afectan, a la propia configuración de un Estado? ¿Qué han acordado ustedes en materia de inmigración? ¿Qué han acordado ustedes en materia de financiación de las comunidades autónomas? Por 7 votos han perdido ustedes, señores del Partido Socialista, yo además los conozco muy bien, no tengo nada que decirles, pero han perdido la dignidad, que es lo peor que puede perder un ser humano. Muchas gracias. Pues con ese recado al Partido Socialista finalizaba esa comisión bronca, sobre todo con el diputado del Partido Socialista, y más allá de los chascarrillos habituales con Rufián y Ione Belarra, claro. Pero hay una cuestión que muchos dicen, que bien ha estado Rajoy. Pero como digo, las verdades son las que son, no importa quién las diga. Pero claro, el problema, la lástima, si ustedes lo quieren, es que traicionase durante su mandato, que tenía más poder que ningún otro presidente del Partido Popular, comunidades autónomas, Senado y Congreso, fue una auténtica lástima que traicionase a sus propios votantes. ¡Comenzamos! Recibimos ya a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches en este miércoles de ceniza, por cierto. Es cierto. Comienza la cuaresma. Sí. ¿Has comido carne? No, Yo tampoco. estoy ayunando, de hecho. Ah, tú vas a ese nivel. Yo Bueno, entonces a tengo ver, que el mejorar. nivel que se le Sí, ya. Tú lo haces bien. pide a los católicos en este caso. Yo- Pero yo bueno, ahí fallo, tío. normalmente suele ser, o sea, obligatorio es el miércoles de ceniza y el viernes santo, y los viernes no comer carne. Ah, El ayuno es miércoles pues de ceniza. oye, yo he ido y- con Fresneda, que me ha dicho, he comido con él. Ujú. Con Ahora, nuestro ¿ha querido com- Javier ha co- Martínez ¿Ha comido Fresneda. carne? No, Fresneda? y entonces ha dicho, no vamos a comer carne porque tal. Y digo, fenomenal, estupendo. Muy bien hecho. Pero esto del muy bien ayuno hecho. no lo hemos trabajado. Pues, a ver, son recomendaciones y dentro ya de las posibilidades Hemos hecho físicas un esfuerzo de light. cada uno, pues al final se trata pues eso, de penitencia, de recogimiento, de hacer un esfuerzo y ya está. O sea, A ver si hay cuando que cambie el quedarse con el Papa, mensaje. quizá ahí así que nos animamos. Es que, Me temo que no. ¿cómo eres, Cuidado eh? con los sustitutos. ¿Cómo eres? Cuidado, Claro. que dicen, a veces el remedio es peor que la enfermedad. Es que se abre la carrera papal. Estén atentos a Big Plus, que Juanín está haciendo vídeos sobre estas cosas. Hay que quedarse con el Papa, Jano, yo te lo digo muchas veces. El apellido ya es secundario. Ya, me cuesta. Tengo que hacer apostolado, Jano, contigo, Sí, poco sí. a poco. No, eso está bien. Eso está bien. El que se ha dirigido al Congreso de los Estados Unidos ha sido Donald Trump. Este hace apostolado, pero a su manera. Sí, es otra forma, es otra Sí. forma. Pero, a ver, o sea, el discurso, para el que no lo haya visto,
no tiene desperdicio. Y bueno, ha estado, en fin, ha salido luego Green el Al Green, diputado ¿no? Sí, demócrata. que lo han expulsado. Bueno, Es que el estaba show. con el bastón gritando todo el rato y cada vez me ha dicho, ya, usted deje ya de, Se puede ir, por armar favor. un jaleo. Un claro ejemplo de también... Elon Musk sí que iba con traje. Sí, no iba con sí. sus camisetas habituales y sus gorras. No. Pero bueno, lo de los demócratas también es un claro ejemplo de la división y lo dispersos que están. Como está el mundo. Como está el mundo, sí. Todos Todo lo estamos contrario, dispersos. fíjate, que podríamos pensar una cosa distinta en Donald Trump, pero tiene unificado en ese sentido a los republicanos. Al menos de cara a la galería, Jano. La sensación que había en el Capitolio hoy, que ha sido una sesión conjunta ante la Cámara de Representantes y el Senado, daba la sensación de que estaba bastante cohesionado. Sí, también parecía que Pence era su anterior vicepresidente, era uña y carne, y mira cómo acabaron. Ya acabaron. En la política no existen No los te, no te amigos. puedes fiar, pero No. desde luego que la apariencia en este La apariencia caso sí la es conservan. importante, es lo que ha mostrado Trump, que ha exhibido mucho músculo y parecía más un meeting que un discurso solemne de un presidente de los Estados Unidos. Esperaba, por cierto, que explicara sus órdenes ejecutivas o que avanzara algunas iniciativas y que pidiera el apoyo de los legisladores, que suele ser lo habitual. Pero bueno, ya saben que nada en Donald Trump es lo habitual y ha sido un discurso pues que más bien ha sonado a un mitin de campaña y a exaltación de la victoria. El presidente de Estados Unidos ha dedicado la mayor parte de su comparecencia a sacar pecho por esas casi 100 órdenes ejecutivas firmadas desde que llegó a la Casa Blanca. Y una cosa la tiene bastante clara. Ha querido celebrar que Estados Unidos ya no es un país woke. Así lo decía Donald Trump. We've ended the tyranny of so-called diversity, equity, and inclusion policies all across the entire federal government and indeed the private sector and our military. And our country will be woke no longer. Esta ha sido una de las partes más aplaudidas de ese largo discurso de Donald Trump, pero hay más, Jano. Vamos a destacar y rescatar otro de los momentos clave de ese discurso, que ha enumerado una larga lista de cosas a las que la USAID dedicaba su dinero. Para flipar. La más surrealista, yo creo que ha sido esta. Vamos a escucharla. $8 million for making mice transgender. This is real. No teníamos los subtítulos, pero creo que más o menos se entiende, ¿no? Ratones transexuales. Hacer experimentos con ratones transexuales. Eso es estupendo. Bueno. Ahí está la lista completa, porque es que es larguísima. Claro. Esta ha sido la más rocambolesca, por así decirlo. Pero hay otras que son también para flipar. En el canal de Big One Plus, ahí está completo con sus subtítulos y todo, que se nos ha olvidado ponerlo. Sí. Pero bueno, también se entiende. Ahí está completa con subtítulos toda la lista del dinero que destinaba USAID a cosas disparatadas. Es verdad que esta es la que se lleva la palma. Hombre, es que... Es decir, no, es ratones transexuales, pero ¿cómo que dedica usted el dinero? Se supone que esto es para ayudar a la gente, claro. No, y se habla de millones también dedicados a lo que los ratones sean trans. Increíble. A esto. Y un último apunte, Jano, aunque no le ha dedicado mucho tiempo a la política internacional, sí que se ha referido a Ucrania y ya le ha retirado los datos de inteligencia de Estados Unidos a Ucrania en la invasión rusa. Una manera, pues eso, de redoblar la presión y que Zelensky pues no tenga más remedio que aceptar una paz con todas las condiciones posibles. Se verá en qué queda, porque Europa está luego por ahí también, que si el rearme, que si no sé cuántos. Ahora dicen que vamos a apaciguar las políticas verdes ahora. Nada más que no hay que apaciguarlas, hay que eliminarlas. Directamente. Pero en fin, Sánchez, claro, dices, tienes a Trump envalentonado, que por cierto está todo el mundo desatado. Los chinos ya le han dicho, oye, no te flipes. Cuidadito. Claro, no te flipes. Canadá también, el Partido Conservador de Canadá, que estaba liderando las encuestas. El Partido Liberal es el de Trudeau. Tiene el nombre de liberal, luego ya nada. Pero el nombre es ese, porque el liberal en Estados Unidos y en Canadá es otra cosa. Cambia la cosa. Sí. Pura pose. Sí. Pero la cuestión es que el Partido Conservador lideraba las encuestas, claro, y cuando ha ganado Trump se han desplomado y ahora es el Partido Liberal de Trudeau el que las lidera. Y ha salido arremetiendo contra Donald Trump. Has apuñalado por la espalda a tu amigo y a tu socio. Sí. O sea, está poniendo el mundo patas Aquí, arriba. puestos a ser valientes, yo soy chulo también. Sí, pero para ser chulo hay que poder.
y lo que tenemos aquí es un macarra infame que quiere ir de chulo y no puede. Bueno, Claro. dice que es punta de lanza contra, Es que esto es dramático. contra la tecnocasta y todos Es estos que no se puede ser términos. más tonto, igual que Zapatero. Pues yo no me levanto con la bandera de Estados Unidos, pero tú eres tonto. Es que, en fin, hay una cosa que se llama educación que... No educa- y muchos un mínimo de inteligencia, de inteligencia, astucia. Sí, pero bueno, esto como es un paleto lo que tenemos aquí, sí, pues sí, vamos sí. a hacer, claro. Mucho atacar, pero no mencionar a Trump directamente, Ah. que eso es lo que está haciendo Sánchez desde que asumió la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump, y bueno, se ha referido al tema de los aranceles. Lo ha hecho durante un acto organizado por CEPIME, la patronal de la pequeña y mediana empresa, y aunque el presidente del gobierno últimamente pues está tratando de evitar mencionar de manera directa a Donald Trump, lo interpela de forma directa, pero sí le critica. Sánchez ha destacado la fortaleza de Europa como el mayor bloque comercial del mundo y su apuesta por la cooperación en el comercio. Señala además que la Unión Europea es más fuerte de lo que creemos y que nadie dude de que se le va a responder a Donald Trump. Así lo decía Pedro Sánchez. Tenemos la capacidad de defender nuestros intereses ante quienes nos ataquen con aranceles injustos o con amenazas a nuestra soberanía. Y por tanto, lo que sí quisiera trasladar a todo el tejido empresarial de nuestro país y lógicamente a los sectores que potencialmente se puedan ver afectados, que evidentemente vamos a responder con proporcionalidad a cualquier desafío. Pues al paso que va la burocracia también en Bruselas, igual esa ayuda llegará dentro de 10 años y Bueno, no a existirá. Sánchez ya le han dicho porque él quería utilizar los fondos europeos para aumentar el presupuesto en defensa. Y le han dicho, tú eres tonto, de verdad. ¿A dónde claro. vas? ¿A Sí, dónde o sea, le han vas, dicho, no, presidente? Esto es otra cosa. Esto ya te apañarás tú para cómo lo aumentas. Ay, qué tragedia. Sí, ayer Ursula von der Leyen con lo de los 800.000 millones en defensa para rearmar Europa, que lo tengo que ver yo eso, sinceramente. Sí, sobre todo hay que ver cuánto nos roban. Esto va a ser lo Sí, interesante. porque el expolio va a ser... Sí, va a ser quizá compramos un par de balas y un Kalashnikov. Quizá con suerte nos llega esto. Kalashnikov, yo creo que no pasamos No. de revólver, ¿eh? Pero sin balas, entonces. Sin balas, claro. de fogueo. Pero es que somos así de ridículos, ¿eh? Sí, O sea, pero que Europa estamos somos la en otro- civilización. A mí lo sí. que me da rabia es que te estén chuleando los yanquis, que dices, pero a ver, la civilización somos nosotros, vosotros sois herederos de nuestra civilización. Éramos la civilización, Eso Jano, es. éramos. Ahí has estado Por bien. desgracia, hay que hablar en pasado ya. Ay, bueno, vamos con el Tribunal Supremo. Claro, esto no cesa, queridos amigos. Vamos. Siempre pasan cosas en tribunales, aunque los días puedan estar un poco más tranquilos. La PSOE da trabajo, esto Da es verdad. trabajo, da Solo en el trabajo. sector judicial, pero ahí sí que da trabajo. Jolín, macho, Sí. pues es que no paran en el No. Tribunal Supremo porque resulta pues que han prorrogado la investigación al fiscal general del Estado. En concreto, han acordado prorrogar 6 meses la investigación a Álvaro García Ortiz, una decisión que responde, ojo, a la falta de colaboración que ha mostrado García Ortiz. El instructor del caso explica que la investigación de su posible filtración de datos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso pues está dilatando en el tiempo. ¿Por qué? Pues por haber hecho desaparece el fiscal general información relevante, una información pues que había en sus dispositivos electrónicos, y también la necesidad de buscar el juez pues esa información por vías que son necesariamente más lentas, con lo cual pues Jano, se va a prorrogar 6 meses más esa investigación. Manda narices, o sea, es que es una obstrucción también a la justicia. Sí, Oiga, claro. usted me está poniendo trabas para que yo no pueda seguir avanzando, pero es que estamos hablando del fiscal general del Sí, Estado, sí, que no es estamos hablando tremendo. aquí de cualquier persona, pero bueno. José Esto es Luis. lo que ocurre en nuestra Españita, y luego ya pues nos queda El masivo. Es que José Luis Ábalos, que... este hombre, sí, que muy mal, porque claro, el amor, como dice Rubén Arranz, que ahora está con nosotros, en el amor nadie es perfecto. Estoy muy de acuerdo, Entonces, esto muy de es- acuerdo esto es con una esa realidad. frase, sí. Pero claro, a José Luis le habían quitado el pasaporte y quizá, quién sabe, para ir a Perú a ver el chalet si están condiciones o no, le han dicho, oye, me lo puedes devolver. Y no. Nanay, le han dicho... a ver, Jano, ¿Qué día, ¿qué eh? quieres que le haga? Es que pues, le han rechazado devolverle el pasaporte. Vaya. Y además confirman esa prohibición de que no salga del país, de nuestra querida España. Y bueno, el exministro pues había solicitado que le devolvieran el transporte, iba a decir, el pasaporte. El ministerio. Igual le han incautado un coche. Que le devuelvan el ministerio. Qué cabeza, Yo madre mía. firmo, prefiero a Ábalos que apunte. Es decir, Ya, sí, por lo menos en ciertas formas, ¿no? Y apariencias. sí, en todo. Sí, en todo. Pero sí que le permite el juez comparecer cada 15 días en el juzgado decano de Valencia, en lugar de hacerlo en la sala de lo penal del Alto Tribunal. Menos da una piedra, José Luis. Es lo que se había ordenado desde el principio. En su auto, pues el magistrado desestima el recurso de reforma presentado por Ábalos. Considera que en este momento existen indicios razonables de que pudo cometer varios delitos. Así, el juez Puente
rechaza el argumento del exministro de Transportes y esta es mi parte favorita, no se la pierdan, de que por su condición de diputado, esto decía Ábalos, o por su rostro fácilmente identificable, no existía riesgo de fuga. Si es que es imposible no querer a Ábalos. Tienes razón. Claro, es que es una estrella del rock, sí. Ábalos, entonces por su... ¿Cómo se iba a fugar Ábalos? Indicios, dicen, de haber cometido delitos Ábalos. ¿Están ustedes dudando de que yo podría marcharme de... No entiendo nada. Pues nada, pobre José Luis. El juez le ha dicho, oiga, usted se queda aquí. Bueno, pero está en Valencia ahora viviendo. Pues no lo sé, pero si le han dado esta opción... Entiendo que sí, claro, si le ha dicho yo prefiero ir a Valencia, ha vuelto a los orígenes. Esto pasa mucho, ¿eh? Sí, cuando las cosas se tuercen siempre queda el hogar. Mira, en eso sí que le doy la razón a Ábalos porque... Don José Luis, la terreta tira. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Entonces, claro, pues todos volvemos y es que... Época de recogimiento. Sí, época de recogimiento, pues eso es. Eso. Entonces, pues vuelta a casa, don José Luis. Quiero entender que es eso, quiero entender que es eso. Sí. Si no, le dirían, pues no sé, en La Coruña a declarar. Sí, no, entendemos que sí, no creo que sea tan tonto para decir, no, esto me viene peor, voy a ir ahí. Pero sí. En fin, lo contaremos, nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a la tertulia, Rubén Arranz, ¿qué tal? Pues encantado, siempre un poco contortícola y pido perdón a la innumerable audiencia de este programa por los gestos que puedo hacer, pero me duele mucho el cuello. Si pareces como un muñequito de estos de Lego, ¿no? Sí, llevo una semana así, la verdad. Y es que me da mucho miedo ir al fisioterapeuta porque suele doler bastante. Y yo no he nacido para experimentar dolor. O sea, creo que la vida hay que abordarla con un componente hedonista siempre. Como José Luis Ábalos, claro. Por ejemplo, muy buen ejemplo. Referente del hedonismo. Claro, es un referente del hedonismo. Sí. Manuel Llamas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues ese es el referente cañí español, José Luis. Don José Luis. Don José Luis, es verdad, perdón, pido disculpas por no haber dicho apropiadamente su nombre. Pedro Lecanda, ¿cómo estás? Pues yo encantado y además hoy en estupenda compañía, así que fantástico. Es verdad, yo creo que nunca habíais coincidido los tres, ¿no? En una tertulia. No, es verdad. Yo creo que no. No. Hoy no está ni Hermene, ni Luis Fer, hoy me habéis dejado solo con la corbata. Pero bueno, aquí estoy para representar al trío corbatero. Tenemos muchos asuntos. ¿Queréis que empecemos a comentar? ¿Habéis visto lo de Rajoy? Claro, el tío está, la verdad es que muy bien. Siempre ha sido buen parlamentario. Siempre. Lo que es una lástima es que luego traicionas a todos los votantes, claro, porque dices, oye, qué bien has estado, qué pena que todo esto que defiendes y con esa firmeza no lo hubieses hecho con una amplísima mayoría absoluta. Pero bueno, ¿cómo lo habéis visto, Rubén? Había ahí una cosa que me hace mucha gracia, Rajoy. No quiero tampoco ser malvado porque es el primer turno de la tertulia, pero yo no sé muy bien si lo que ha dicho, que me parece muy positivo, es por pura convicción o porque no le apetecía ir. Ha tenido que pasar por el Congreso, le citaron ahí dentro de la comisión, que por cierto es una comisión que es una absoluta infamia, una cesión moral a Junts, a los independentistas, realmente, que al final lo que abre es el campo a esa teoría de la conspiración que montaron alrededor de los atentados de Barcelona, que es una completa desfachatez, pero bueno, aquí como todo vale. Pero bueno, más allá de todo eso, lo que ha dicho Rajoy es cierto, es decir, hay una degradación del clima parlamentario y es cierto, es insulto, es buscar el titular, y sobre todo no hay ideas, es simplemente un puro vacío de contenido, es un envase es un envoltorio sin contenido. Pero con Rajoy no dejo de tener la sensación muchas veces de que cuando se enfada así o cuando dice esas verdades es porque realmente le ha molestado tener que ese día que cambiar sus planes para acudir, para hacer algo y a lo mejor... Claro, lo han hecho para jugar. Y de hecho se puede trazar entre lo que ha sucedido hoy un paralelismo con su actitud para con Cataluña. El problema con Cataluña se avivó porque tuvo lo definía, fíjate que Fernando Garea, no estoy muchas veces de acuerdo la mayoría de las veces con lo que escribe, pero él habló de la actitud de Mariano Rajoy para con Cataluña haciendo una metáfora sobre una bola de nieve. La bola de nieve se deja rodar porque se considera que viendo pasar el tiempo o con el paso del tiempo ese problema se va a solucionar, pero sucedió lo contrario. La bola de nieve se hizo más grande porque rodaba y llegó un punto que fue octubre de 2017 y en concreto el 27 de octubre de 2017 que fue cuando declararon la Declaración Unilateral de Independencia y sobre todo, yendo a lo económico, que siempre es lo importante, hubo una fuga de empresas que al final lo que hizo ver es que
había una degradación ya no solamente política, sino económica de esa comunidad autónoma. En cualquier caso, tampoco por ser injusto la crítica, lo que ha dicho Rajoy es cierto y de verdad me alegra, más allá de que no compartiera infinidad de medidas o de actitudes de Rajoy mientras era presidente, hasta el último momento que lo fue, por cierto, con aquella imagen del bolso, pero le honra, en cualquier caso, haber pintado la cara a esta gente con tan poca vergüenza del Congreso de los Diputados. Manu. Estoy de acuerdo con Rubén en que Rajoy es un gran parlamentario y además improvisa extraordinariamente bien. Y también coincido en que se encontraba molesto, porque, claro, él, para empezar, ya no es político en activo y tiene una agenda, no sé si muy ocupada, pero sí es muy productiva. Hay que recordar que Mariano Rajoy factura muchísimo dinero y cada hora de trabajo de Mariano Rajoy equivale al sueldo de cientos de españoles, porque tiene uno de los registros de la propiedad más lucrativos y productivos de toda España. Y es un registrador de propiedad, bueno, pues que factura bastante dinero. Y además es un hombre de café y puro, con lo cual, digamos que este tipo de pérdidas de tiempo ante unos, unos muertos de hambre, que son ahora mismo, comparados con él, los diputados Oye, del Congreso... prudente, Manuel. Si lo sé, me hubiera defecado todo mi primera intervención. Cuando te dan la oportunidad hay que disparar a muerte. No queda... Manu no hace prisionero. Unos muertos de hambre. Pero vosotros con 5.000 euros, 5.000 euros es lo que gana Mariano Rajoy en 15 minutos en el registro. Entonces, claro, bueno, estaba cabreado. Dicho esto. Estaba cabreado. En segundo lugar, los argumentos. Los argumentos, a mí hubo uno que, a ver, le dio somantas a todo el mundo y se las dio bien merecidas. La intervención que más me gustó fue la de Yone Belarra, cuando Yone Belarra descubre que dice, no, es que usted tiene mucho gracejo. Le dice, usted tiene mucho gracejo. Cosa que es rara, porque los gallegos no suelen tener gracia. Y claro, Mariano Rajoy se enervó todavía más, porque todos es conocido que el gallego tiene retranca, que es un humor muy particular, pero humor no falta. La ha utilizado cuando le ha dicho, ¿se cree que somos tontos? No vamos a crear mal ambiente. Sí. Ahora... a ver, es que claro, comparas a Yone Belarra con Mariano Rajoy. Qué batalla tan desigual. Totalmente desigual. Bueno, yendo a los argumentos. Ahora en serio, claro. Tiene toda la razón cuando contestó. Vamos a ver, ¿usted de qué me está hablando a mí del tema de espionaje a los políticos separatistas catalanes? Es decir, que su segundo, por parte del Partido Socialista, José Luis Ábalos, hacía presuntamente tropelías de todo tipo y el presidente del gobierno no tenía ni pajolera idea, por no tener ni idea tampoco sabía lo que hacía su mujer. Y sin embargo me está usted diciendo que yo como presidente del gobierno tengo que saber lo que hacían miles de policías en cada momento. ¿De qué me está hablando? Efectivamente, esta comisión es una nueva cesión del gobierno de Pedro Sánchez a los separatistas para colar el discurso de que los atentados de Cambrils han sido una especie de operación de Estado con el único fin de atacar al separatismo catalán, que se han producido espionaje ilegal por parte del Estado también al separatismo catalán, etc., etc. Es decir, es una cesión para blanquear el golpe de Estado. Ahora, en lo que no coincido con Mariano Rajoy, y es una de las, digamos que de los titulares que dejó, es que su gran éxito al frente del gobierno, su gran legado, fue el haber parado el golpe de Estado en Cataluña. Y ahí es cuando dije yo, no, espérate. Rajoy no paró ningún golpe de Estado en Cataluña. Los únicos que pararon el golpe de Estado en Cataluña fueron dos instituciones. En primer lugar, el rey, con su intervención diciendo que por ahí no se podía pasar. Y en segundo lugar, la justicia. Y el pueblo español. Y el pueblo español salió, que se echó a la calle. Punto y final. Mariano Rajoy intentó hacer lo mínimo posible, como suele ser habitual, para que todo discurriera. Acordaos, decía, no habrá referéndum, ni habrá votación, ni habrá nada por estilo. Hubo votación, hubo referéndum y, como digo, porque actuó finalmente la justicia y le paró los pies. Ahí es donde Mariano Rajoy, una vez más, en su estilo, pues mira, no, Mariano Rajoy no hizo absolutamente nada durante su gobierno. Y ese fue, desde mi punto de vista, la gran oportunidad perdida de este país, porque desde esa mayoría absoluta que le dieron los españoles, después del desastroso legado de Zapatero, no ha vuelto a haber una oportunidad similar para poder realmente hacer reformas y hacer cambios en el conjunto del país para mejorar las cosas.
Sí, yo no quisiera crear mal ambiente aquí, pero yo concuerdo con lo que han dicho Rubén y Manuel. O sea, yo estoy seguro de que Rajoy tiene mejores cosas que hacer como expresidente. El problema es que también tiene mejores cosas que hacer como presidente. Es decir, que efectivamente, o sea, no hay duda de que la Comisión ha sido una encerrona. Yo creo que la ha salvado muy bien con eso que habéis dicho de la retórica, la retranca, o sea, que ha desarmado, incluso ha dejado en un lugar de cierto ridículo, ¿no? A figuras como Belarra y demás. Y creo que les ha sabido torear muy bien con esa habilidad que le caracteriza. Pero claro, yo a lo que me niego, o sea, por supuesto, Rajoy tiene razón cuando dice que se observa un declive, o sea, no solo político, es el plano ético, estético, en todos los órdenes. Claro, lo que habría que ver es, o sea, que decir, Rajoy es presidente de España, imagino que esto no es un meteorito que ha caído del cielo, es decir, que el sanchismo haya acelerado muchos de estos males, no significa que no tengan antecedentes próximos. Y yo creo que pasa como con Ábalos, o sea, decías antes lo del hedonismo, ¿no? O sea, Ábalos es el Epicuro de Ferraz, pues luego está el estoicismo de Rajoy, que siempre parece que como que todo le resbala y no sé qué. Y yo creo que el problema de Rajoy es que fue un gobierno que pecó mucho por omisión. Entonces, desde esa postura de, bueno, sí, esa especie de quietismo y como fingir que esto no que lo que vemos ahora no tiene nada que ver con lo que pasó antes, a mí me parece que hay mucha gente que lo salva por esa simpatía. O sea, que porque es verdad que es muy simpático. O sea, es lo que decíamos de Ábalos, que decía yo la semana pasada, o hace dos, de hay que evitar que nos caiga bien aunque sea imposible. Pues en este caso, dices, o sea, a mí no puedo evitar que me caiga muy bien, pero tampoco quiero olvidar que muchos de estos males vienen de épocas anteriores. Bueno, de hecho es muy curioso porque Rajoy encarna esa persona que siempre está en un grupo y que generalmente no habla. Sí. Pero que estás esperando que diga la caída, porque te vas a saber que te vas a reír. Pero más allá de todo eso, de lo poco, vamos a ver, de lo poco que le perdono, porque vamos a ver. Y yo creo que eso es algo que afecta a una buena parte del PP, si no a la totalidad. Tú no puedes ejercer el gobierno como si fueras un funcionario de ventanilla que lo que tiene que hacer es tramitar los asuntos que le llegan. Tú tienes que tener unas ideas y un objetivo. Es decir, tienes que tener un proyecto país. ¿Qué sucedió entonces? Primero, yo creo que hubo una falta de proyecto para qué hacer con Cataluña. Por cierto, el PSOE lo tiene, no estamos de acuerdo con él, pero lo tiene, y fruto de ello es que una de las cosas que ha hecho, en primer lugar, que es muy relevante, es decirle a Ángel Simón de Caixa, oye, aquí voy a gobernar Cataluña, a ti te conviene, a mí me conviene, ven aquí. Lo segundo que ha hecho después de hacer eso es utilizar a Caixa para tomar el control de Telefónica, porque fueron los que le apoyaron cuando echaron a Payete de la presidencia. Y a partir de ahí lo que ha empezado a hacer es manejar el presupuesto para ganar voluntades. La vanguardia ya la tiene de su lado. Y esa prensa que estaba en posiciones independentistas, o lo que ese aprendiz de brujo de pócimas extrañas y hipócrita, que es Enric Juliana, llamaba al encaje, pues eso poco a poco lo he ido atrayendo hacia el terreno del PSC. Eso es tener un proyecto. A mí no me gusta el proyecto que tiene ni el PSC ni el PSOE, porque al final lo que se basa es en la concesión, en vaciar Cataluña del Estado y en estafar a los ciudadanos, como se ha demostrado en la mutualización de 17.500 millones de euros de Cataluña. Pero el PSC tiene un proyecto. Y el PP no lo tenía para Cataluña. Simplemente el único proyecto de Mariano Rajoy para con eso y de su gobierno fue, primero, el de enviar a Soraya de agregada especial, que fue un completo ridículo. Se hizo 50 fotos con Junqueras para que al final Junqueras terminara por apoyar la declaración unilateral de independencia. Bravo, Soraya, eres una auténtica triunfadora. Y el otro proyecto fue verla pasar. Es decir, yo recuerdo, no sé si habéis visto una película que se llama Melancolía, que viene meteorito. Pues él lo veía, Mariano lo veía. Y en vez de decir, ostras, que viene un meteorito, a lo mejor nos tenemos que ir de aquí, a lo mejor tenemos que inventar el cohete. Lo que hizo Mariano fue esperar a ver si se desvía. Y el meteorito le pegó y le pegó a toda España, porque realmente el orden constitucional estuvo en riesgo. Es decir, es que se lo saltaron con la declaración unilateral de independencia. Y su medida fue negar que se hubiera celebrado el referéndum en aquella rueda de decir, lo llevamos viendo todo el día, que han ido a votar, es ilegal, pero han ido a votar, no lo puede negar usted, Mariano Rajoy. Y luego la humillación a las fuerzas de seguridad del Estado con aquello de llevarles en ese barco. El piolín. Que sí. Eso no fue serio, eso no dio imagen de un Estado fuerte. Fue una humillación. Es una humillación. Y todo eso al final basta por no respetar el modelo de país, por no tener un proyecto de Estado. Y eso yo creo que es una cosa que el Partido Popular muchas veces adolece de ello. No, señor, usted es un partido que debería tener un proyecto para España, no ser simplemente un funcionario de ventanilla que se dedica a mover papeles. Eso no. Pero es que en gran medida a veces olvidamos que el Partido Popular es un partido de funcionarios. Es el funcionariato.
Mariano Rajoy es funcionario, Soraya Sáenz de Santamaría es funcionaria, Alberto Núñez Feijóo es funcionario, son todos una panda de funcionarios. Que bueno, pues entonces, claro, digamos que son grandes defensores de hacer lo mínimo indispensable y de que las cosas más o menos sigan, es decir, no hacer grandes cambios, ¿no? Y luego son muy defensores del estatismo, del intervencionismo, y eso genera graves problemas, entre otras cosas, porque no saben lo que es trabajar en el sector privado. Y eso tiene graves consecuencias. Para mí, Mariano Rajoy, a pesar de que estoy de acuerdo, es un hombre muy simpático, es un hombre que genera gracia, es un tipo gracioso, un tipo agradable. No creo que sea mala persona, creo que además es una persona decente. Y es del Madrid. Pero, y encima de Madrid. Pero sobre todo. A un presidente del gobierno, no nos tiene que caer bien, ni tiene que resultar simpático, claro, ni tiene que ser del Real Madrid. Un presidente del gobierno lo que tiene que hacer es intentar arreglar los graves problemas de España, intentar mejorar las condiciones de vida de su población. Y Mariano Rajoy ha sido el hacedor de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el resultado de Mariano Rajoy Brey. Es más, Mariano Rajoy Brey ha sido tal desastre para la política española que no solo nos ha traído como heredero a Pedro Sánchez, y ahora estamos sufriendo las consecuencias, sino que es el gran causante de la división de la derecha en España. Porque Mariano Rajoy Brey invitó a los conservadores y a los liberales a abandonar el Partido Popular. Y muchos de ellos lo hicieron. Y claro, yo me pregunto, ¿Partido Popular sin conservadores ni liberales? ¿Quién queda ahí? Pues los socialdemócratas, los democristianos. Lo peor. Lo peor de la casa. Claro, es que, ¿qué diferencia hay entre el Partido Popular y el Partido Socialista? Hombre, ahora dirían, ¿alguna diferencia hay? Bueno, la única diferencia es que el Partido Socialista ahora es Podemos y el Partido Popular es el Partido Socialista. El PSOE bueno. Claro, esa imagen del día de la moción llegando, que se caía, que venía medio borracho de la comida, decías, pero por favor, o sea, que usted podía haber frenado esa moción convocando elecciones. Esa es la clave. Y la herencia fue... ¿Por qué no quiso convocar elecciones? Por orgullo, ya está. Porque entonces corría el riesgo de que Ciudadanos existía y Ciudadanos había posibilidades, estaba fuerte y había el gran temor del Partido Popular. El sorpaso. Era evitar el sorpaso, y para intentar evitar el sorpaso nos condenó a una moción de censura que sabía perdida para que Pedro Sánchez heredara el poder por primera vez a través de una moción de censura. Sánchez es el resultado de Mariano Rajoy. Y teniendo mayoría absoluta, como nunca nadie en este país le ha otorgado el poder a un presidente del gobierno, quitando la primera o segunda legislatura de Felipe González, con mayoría absoluta en el Congreso, mayoría absoluta en el Senado y el mayor poder territorial a nivel autonómico y local, pudiendo hacer todo lo que necesitaba este país para darle la vuelta a la situación, mantuvo todas y cada una de las leyes aprobadas por Zapatero. Por Zapatero, no movió ni una. Y, cuidado, a nivel económico, en lugar de revertir los impuestos, aumentó los impuestos y tuvimos a un ministro de Hacienda como Cristóbal Montoro, que es el gran desastre que ha provocado que muchos votantes que en su día votaron al Partido Popular dijeran nunca más, Montoro se vanagloriaba de que habían dado un golpe de efecto, habían descolocado a la izquierda y les habían adelantado por la izquierda subiendo los impuestos. Y luego hacía... Sí, se reía. Y se reía. Entonces, y los votantes, la gente de bien, que decía, Dios mío, hemos votado al Partido Popular para que nos machaque todavía más impuestos. Viendo esa sonrisa de Montoro, muchísimos, millones de votantes del Partido Popular dijeron, nunca más te vuelvo a votar. Con toda la razón del mundo. Rajoy ha sido un desastre. ¿Que lo ha hecho hoy muy bien en la comisión? Sí, perfecto. Pero ojalá no hubiera salido nunca del registro de la propiedad. Pedro, y cambiamos de tercio. No, sí, yo... Estoy totalmente de acuerdo. Sí, la misma línea. O sea, yo creo que fue... Las cosas, o sea, como son, hay que reconocerlo muy bien, pero coño... Sí, o sea, por eso que no se nos olvide. Yo creo, la línea que decía Manuel, que fue básicamente su gobierno fue una especie de vacío que hay entre el zapaterismo y el sanchismo, que explica precisamente que el PSOE acelere estas dinámicas que nosotros criticamos. Porque lo que representa el gobierno de Rajoy es la derecha no tiene legitimidad, ni cuando tiene toda la legitimidad democrática, de hacer políticas de derechas. Y por lo tanto es una hiperlegitimación del Partido Socialista. Y si el Partido Socialista, ya de base, que es también lo que decía Rubén, tiene una concepción mucho más política e ideológica de la política, es decir, que el PSOE efectivamente tiene un proyecto de país clarísimo, un proyecto de país potencialmente totalitario en el sentido de que es
básicamente la visión ortodoxa por lo que hay que pasar, ¿no? Y tú te dedicas durante tu gobierno a decir que es verdad. Porque o sea, cuando tú, ese vacío, digamos, lo que hace es, yo creo que expandir el radio de acción de ese concepto del PSOE como partido hiperlegítimo en España. Entonces, efectivamente, y luego creo que hay un error de base que es, como tú no te consideras legítimo, confundes lo que es la política. Porque la política no es esperar eso, como una especie de monje budista, como pensaba Rajoy, a que los vientos soplen a tu favor. Bueno, un monje budista ni bebe ni fuma. Y Rajoy le daba unos meneos. Sí. Con características españolas, digamos. Por eso, a esperar a que la cosa te sea favorable, a ver qué dice la estadística. Entonces ahora soy tal. O sea, dentro de una mentalidad de centro-izquierda, ahora hay que decir esto, hay que decir. No, es que eso es la negación de la política. Y tú lo que no puedes ser, lo que tienes que ser es creíble. O sea, la credibilidad es clave, yo creo, para que la gente te vote. Entonces yo creo que eso, la política, efectivamente, no es repartir. No Salvo es que seas de la fincas. PSOE, que de la PSOE no hace falta todo esto que estás contando. Pero porque de fondo hay una teología de la historia. Sí, eso es verdad. De fondo hay que es el partido de la modernidad, el partido del progreso. El divorcio. Claro, en cambio, si tú eres el partido de la gestión, pues vas viendo. ¿Y qué pasa? Que se te va moviendo el péndulo hacia la izquierda, ya que vas ganando elecciones para nada, para hacer las políticas del otro. Entonces, sí, eso es así. sí. O sea, tú preguntas en España, ¿quién aprobó el divorcio? Y te dicen, la PSOE. Y no es verdad. No fue cierto. Eso es. Juan, vamos a Míriam Nogueras. Vamos a cambiar de tercio. Porque estábamos, claro, es que esto que tú dices va ligado con que ahora el PSOE ha decidido que lo que era ultraderechista hace 48 horas, hoy es de un progreso que hoy ya le gustaría a Europa tener este progreso. Y Míriam Nogueras, claro, partiéndose de risa de todos nosotros, que eso es lo dramático. Primero de progresismo, podríamos decir. Junts se ha mostrado muy satisfecho con el acuerdo para ceder las competencias en materia de migración a Cataluña, acuerdo alcanzado con el gobierno. La diputada Míriam Nogueras pues no evitaba el entusiasmo y señalaba que era el mayor traspaso de poder que se ha hecho con ellos hasta el momento. La escuchamos. Creo que es el mayor traspaso, delegación de poder que se ha hecho. De hecho, son funciones que ejercen los estados, por lo tanto, la satisfacción es máxima. Es paso a paso, el artículo 150.2 permite esto y es una herramienta que tenemos que ir utilizando para ganar terreno, para recuperar terreno. Qué oradora, ¿eh? Sí, habla muy bien. Y ganando. Es una cosa tremenda. A mí me llama mucho la atención lo de ese régimen, esa dictadura blanca que decía Tarradellas, que surge de ese pensamiento de Pujol, que en realidad es como la de implantar en Cataluña una especie de peronismo, todo toca, todo lo domina y nada se escapa a su control. Al final lo que pretendía es imponer el catalán como la gran lengua, de hecho lo permite. Y llama mucho la atención porque se han topado con la realidad. Esto me lo comentaba un diputado de ahí, con muy mala leche además, cosa que me gusta porque no suele ser normal, suelen estar bastante atontados en buena parte. Y me decía, claro, un tipo que viene aquí del Perú, es decir, o de Cochabamba, yo qué sé, que habla español, que viene a España porque precisamente comparte ese rasgo común, la lengua de los más de 500 millones de habitantes, de repente va a la tienda, le hablan en catalán, no entiende absolutamente nada, o de repente va al colegio, le pone a la escuela, su hijo le ponen una asignatura en catalán y no traga. No traga. Y no traga por una cuestión práctica al final, porque el idioma no es una herramienta política, simplemente es una herramienta, simplemente una herramienta para comunicarse y para realizar todo tipo de relaciones y transacciones con las personas que te rodean. Entonces, claro, me llama mucho la atención porque al final, primero, esta política de migración, pero bueno, ese es el siguiente punto. Al final lo que intenta es, a través del control de esa política, establecer una serie de rasgos sobre la inmigración que quiere recibir o sobre todo sobre las condiciones que tiene que cumplir. Que realmente eso es un discurso, el de la integración total en la cultura local, que es verdad, como decía Jaro, le pertenecía al terreno de lo que ellos llamaban la ultraderecha hasta ahora. Pero luego hay otra cosa que a mí, y es lo que me parece más grave, más allá de esta situación inicial, que no se va a corregir, porque el que quiera hablar español en Cataluña lo va a hablar porque es la herramienta más útil y más utilizada en diferentes países y allí en esa región también. Pero aquí hay una cosa que a mí me llama la atención, o por lo menos que me preocupa. Primero, que esto implique el incremento de 1.800 personas en el cuerpo de los Mossos de Escuadra, 1.800 personas armadas, y segundo, que se hagan con el co-control junto con la policía y la Guardia Civil de las fronteras. Y las fronteras están los puertos, los aeropuertos y la frontera de Andorra. Desde luego, si yo tuviera un partido independentista y hubiera llegado a esa situación en la que un Estado paga y yo controlo, diría,
hasta aquí, perfecto, he cumplido mi objetivo, no me hace falta nada más. Y eso lo ha consentido el gobierno de Pedro Sánchez. Y si a la vez hablas de la condonación, o mejor dicho, la mutualización de su deuda para mejorar las cuentas públicas de esa comunidad autónoma, es que les ha salido la jugada redonda. ¿Qué más necesitan? ¿De verdad necesitan un referéndum ya o ya con esto les sirve? Es decir, pagamos entre todos aquel juego. Le falta una cosa muy importante y es la Hacienda. Y Sí, eso, cierto. ese va a ser el siguiente paso, porque la condonación es el paso previo. Necesitan Hacienda propia, una Cataluña con el tercer fuero de España, País Vasco, Navarra y el fuero catalán. Con eso, realmente, a ver, es cierto que sigue habiendo mucha normativa y legislación a nivel estatal que le puede influir, que es de ámbito nacional, pero de hecho ya es, digamos que es una entidad autónoma como tal. Ya tiene, de hecho, algo más que tiene por encima incluso el País Vasco, que es el control de fronteras. Por cierto, el PNV ya ha tardado concretamente media hora en decir control de fronteras, yo también. Claro. Y se lo darán, evidentemente. Entonces, ¿qué les falta? Les falta básicamente la Hacienda propia y la justicia, que son los siguientes pasos. A ver, yo creo mucho en la justicia poética. Mucho. Llega a veces más tarde y otras más temprano, pero llega. Creo mucho en el karma, mucho. Y si no, que le pregunten a Rejón, a Monedero, a Pablo Iglesias. O al budista Rajoy. Creo mucho en la justicia política. Y yo estoy convencido de que Junts, que ahora están clientes, están muy contentos por haber arrancado de las manos de Pedro Sánchez una competencia tan importante como el control de fronteras. Junts, nacionalistas catalanes, antiguo CiU, Convergencia, estáis muertos, amigos. Estáis muertos políticamente. Os quedan 2 telediarios. Es verdad eso. 2 telediarios. No vais a volver a tocar ni a oler poder en vuestra vida política, y personal también. Y con un poquito de suerte, vuestro gran líder no volverá a su amada patria catalana. Se quedará en Bruselas, que es como quedarse en Tombuctú. O peor, porque no hay peor basurero en toda Europa que Bruselas, que es el sitio... Tombuctú y mejor, Bélgica. Tombuctú le da 1000 vueltas a Bélgica. Bélgica es, solo tocas ese país, llegas al aeropuerto y te entra como una depresión interna anímica. Pero si es que su plato son las patatas fritas. Eso ya te dice todo. Mira, no me gustaría los mejillones, sí, pero... Vuelvo que me pierdo. Junts está muerto. ¿Y por qué está muerto políticamente? Mira, 3 razones por las que Junts está muerto. En primer lugar, porque Junts, extrema derecha. Bueno, Junts, siendo un partido de derechas, derecha nacionalista, pero de derechas, está gobernando, apoyando desde hace muchos años a un partido de extrema izquierda como es el Partido Socialista. Y muchos votantes de Junts, la burguesía catalana, los del dinerito y la pela, no entienden pues que destrocen a los empresarios, que les suban los impuestos, que favorezcan la ocupación. No lo entienden. Y por lo tanto ahí hay un agujero negro. En segundo lugar, porque esta cesión, ¿vale? Sí, habéis conseguido arrancarle el control de fronteras al gobierno de Pedro Sánchez, pero no lo van a gestionar ellos. Lo va a gestionar un socialista, Salvador Illa, que es el presidente de la Generalitat, con el apoyo de Esquerra. Por lo tanto, no vais a gestionar el control de fronteras. Y en tercer lugar, hablan de, no, es que necesitamos garantizar la identidad de Cataluña. Y yo me pregunto, ¿cómo se ha deteriorado la identidad catalana? Si fueron ellos los que fomentaron la inmigración procedente del África subsahariana. Fueron ellos los que fomentaron la llegada de inmigrantes musulmanes en contraposición con los inmigrantes procedentes de Hispanoamérica. Porque claro, unos no hablaban español y otros sí. Entonces, ilusoriamente pensaban que iban a conseguir de alguna forma milagrosa que se produjera una integración mejor hacia las ideas separatistas. Y os ha salido el tiro por la culata, porque la comunidad hispana se adapta razonablemente bien a las costumbres, entre otras cosas porque compartimos cultura, compartimos religión y compartimos idioma, incluso compartimos sangre, que somos primos hermanos, y sin embargo, pues con la comunidad musulmana como que os ha salido mal el tema de la integración. Aprenden antes español que catalán, además. Sí. Entonces, dicen, claro, no, ahora vosotros que sois los culpables de los problemas de integración que existe en Cataluña, ¿vais a intentar resolver esto expulsando
a los inmigrantes irregulares catalanes? ¿Sabéis quién va a amortizar esto? Una señora que se llama Sílvia Orriols, líder de Alianza Catalana, que es de derechas, derecha dura, que está en contra de la inmigración ilegal y en contra de la falta de integración de la comunidad musulmana en Cataluña, y además es nacionalista. Y no quiere ni escuchar hablar de pactar con la izquierda. Por lo tanto, Junts, disfrutad de vuestros últimos momentos en la política porque estáis condenados a la desaparición. Y yo ese día lo celebraré descorchando una botella de champán. Es que esto es otro de los puntos, porque sacan mucho pecho, pero están como el PNV, que van de guays y de guays nada. Porque claro, dices Bildu, que no tiene prisa Bildu. Dice, bueno, llegará. Claro, llegará. Dice, bueno, pues esta no ha sido por un puñado de votos, pues ya será la siguiente, no pasa nada. Pero luego tienes el caso de Cataluña, que todo esto que dicen, mirad lo que hemos conseguido. ¿Rédito electoral? Ninguno. Nada. Y Pucci ahí, o sea, son los tontos de la película. Exacto. Y todo el que se ha acercado a Sánchez ha terminado calcinado. Tenían una oportunidad con todo esto de las tramas de corrupción y demás de decir, oye, vamos a cambiar, a virar, porque esto no es negocio. O sea, esto de, mira, tenemos la competencia, hemos puesto un mozo de escuadra del Guardia Civil. Bien, tío. Guay. Ahí, en Bruselas. Pero, bueno, Pedro no. Sí, no le toca a Pedro. Claramente. Claramente. Qué educados somos en mi guardia. Lo comentábamos. Sí, no, es tal cual. increíble. Es que eso no se da en ninguna otra tertulia. O sea, no es habitual. He visto en tertulias en las que la gente se peleaba por hablar. Ay, perdona, que te he interrumpido. Ah, no, sigue tú. Venga, vale, claro. Qué decoro. Muchas gracias, querido director. Yo iba a decir que yo a esto le veo un lado muy gracioso, por ridículo, y un lado muy serio. El lado gracioso por ridículo, y en la línea de lo que iba Manuel, o sea, yo hay un caso que conozco mejor y que me convoca una mayor melancolía, que es el caso vasco y el del PNV. Entonces, generalmente, salvo el caso de la Alianza Catalana, que es otra cosa y otro fenómeno, y es una cosa además muy de la época, los partidos nacionalistas regionales o secesionistas acaban adoptando un discurso muy progresista porque no quieren ser fachas. Entonces, una cosa que ellos identifican con lo español es como ser de derechas en ese sentido, ¿no? Entonces, esto da lugar a que generalmente ellos acaban, de hecho, odiando la identidad regional. La identidad regional, de hecho, para empezar, pasa por ser parte de España. Y todos los rasgos de cultura tradicional local no les gustan, pues son muy progresistas. De hecho, son más progresistas que nadie. Por eso genera el fenómeno de izquierdistas de Madrid diciendo, ojalá la derecha española fuera como el PNV, claro, porque es de izquierdas. No, entonces, el PNV hace poco salió una señora, de las cosas que más gracia me han hecho en mi vida, diciendo que Sabino Arana, al igual que Martin Luther King, tenía un sueño. Y digo, sí, el sueño, que tu primo de Zamora sea extranjero. O sea, la comparación es... pero esto lo hacen todo el rato. O sea, tienen que compatibilizar un discurso como ultraprogresista con un nacionalismo casi étnico. Entonces, yo creo efectivamente que hay una situación trágica para esta derecha nacionalista que tiene que ver con la Alianza Catalana, con diferenciarte tanto de Esquerra como de Alianza y que les va a salir fatal. O sea, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y luego, el lado más serio, más preocupante, es que yo creo que tiene toda la razón Míriam Nogueras, que hablábamos antes, que es una mujer muy sincera, o sea, pues va totalmente de cara, cuando dice, no, es que esto es una competencia propia de un Estado. Es decir, y dice, no, y según el artículo 150 es constitucional, o sea, lo afirma. Sabes que en España no sabes derecho hasta que ves qué dice el gobierno, pero digo, yo creo, no soy un especialista en el artículo 141 y 150, yo creo que no es de las materias que se pueden hacer por el 150, o sea, es muy dudoso que sea constitucional. Pero efectivamente sí que obedece una estrategia que es construir un Estado por la puerta de atrás. Es decir, la fuerza que tenía el secesionismo hace unos años de convocar sociedad civil, que se suele llamar, y de forzar al Estado, la han ido perdiendo, pero tienen a un señor en la Moncloa que está dispuesto a pactar fuera de España y contra España su permanencia del gobierno. Y les da una fuerza artificial que no tienen. Que es la mayor corrupción que a mí se me ocurre esto. O sea, estar dispuesto a vender la unidad de la nación, que es la razón por la que tú la gobiernas, a cambio de seguir gobernando. Entonces, lo que están consiguiendo, lo que se han dado cuenta es que tienen una oportunidad maravillosa, que es que hay un señor que les permite construir el Estado catalán, digamos, por la puerta de atrás, sin la fuerza social, sin ningún tipo de... Bueno, legitimación no se puede tener a mi modo de ver para hacer esto, pero sin la legitimación social para construirlo. Entonces, es normal que estén encantados. Yo vuelvo a también lo que decías tú antes. Es que el referéndum llega un momento que va a ser ocioso. Es que es métete en un lío. Claro. Es mucho mejor, sentada a la base de la amnistía, que efectivamente es un reconocimiento de que aquello fue una opresión ominosa por parte del Estado español, pues tirando consecuentemente del principio, llegar a un Estado catalán que además es fantástico porque te quitas todo el lío de qué pasa con la Unión Europea, las relaciones con España, ¿no? Vas a tener un Estado de facto. Y lo que decías también de la lengua, claro, la lengua no es per se algo político, pero sí es un elemento de construcción de identidad política. Sí, eso. Entonces dices, pues vamos a construir una comunidad política que se fundamenta en el uso exclusivo prácticamente del catalán, en la pertenencia de la ciudadanía por la lengua, y encima no tengo que molestarme de hacer un Estado. Entonces es fantástico. Yo simplemente quería hacer un apunte, porque
creo que muchas veces se nos pasa o pasamos de largo sobre la gravedad de determinados episodios. Esto forma parte de la investigación que llevó a cabo el juez Andreu sobre la injerencia rusa en el otoño de 2017 catalán. Y ahí habla de una reunión que se produjo el 26 de octubre de 2017 en el Palacio de San Jaime, a la que acudió el propio Puigdemont, y unos emisarios que decían, de parte del Kremlin, le prometieron, si declaraba la independencia de Cataluña a Junts, apoyo económico e incluso montar una especie de paraíso de las criptomonedas ahí si se declaraba la independencia de Cataluña y se aislaban de la Unión Europea. E incluso apoyo militar. Y apoyo lo de los 10.000 soldados, claro. Entonces, claro, al final te das cuenta de que a lo mejor ese proceso no solamente estuvo dirigido por el interés del catalanismo, sino por determinado interés en desestabilizar. Y luego yo recuerdo en una de estas ímprobas labores periodísticas que de vez en cuando me toca hacer o me ofrezco voluntario, en una campaña electoral que fue la de las europeas del año 2017 o 2018, si no recuerdo mal, ellos hicieron un mitin en Madrid. Y bueno, cuando apareció Puigdemont por la pantalla, era como una especie de ídolo en la distancia desde Waterloo. Y algunos de los que posteriormente están más asociados al discurso que quiere trasladar el Kremlin por Europa, estaban allí. Y dices, pero tú eres de Junts, pero si tú has nacido en Calahorra o en Albacete, es decir, pero todo forma parte del mismo ecosistema. Entonces, al final, Junts, en realidad, en ese momento también se dejó utilizar para eso. Y eso es grave porque eso ya es una injerencia dentro de la estabilidad territorial de España que viene de fuera. Y a mí me parece especialmente grave y por lo menos creo que había que subrayarlo a la hora de hablar del papel que ha ejercido Junts tanto en España como fuera de ella. Tenemos una noticia, Manu Juan, en relación a la Caixa. Sí, porque hablando de Cataluña, la Fundación Bancaria La Caixa y su brazo inversor Criteria acaban de anunciar que devuelven su sede social a Barcelona. Estaban ahora en Palma y dicen que ya no se dan las circunstancias ahora mismo en comparación con el año 2017 y cuando el golpe del 1 de octubre y bueno, un movimiento con el que el grupo que preside Isidro Fainé pues da un espaldarazo al socialista Salvador Illa. Es la noticia del año, sin duda, pero sin duda. Además, o sea, después de lo de Telefónica estaba claro que esto lo iban a... Lo habías comentado aquí alguna vez. Es que estaba muy claro que iba a ser lo siguiente. Yo estoy seguro que estaba pactado. ¿Por qué? Porque Illa el PSC se dedica a hacer política allí. A mí me parece un escándalo, la verdad, que las élites tienen tanta culpa. En este momento, después de las dos noticias que hemos recibido los últimos días, que es la de la mutualización de la deuda y la del pacto del PSC Junts, en un momento en el que de repente apareció un señor salvadoreño por ahí que dice ser mediador, que se produzca este respaldo a este tipo de política, a este tipo de nuevo régimen de Illa, que, reitero, que puede durar años y años y años y años, porque al PSOE le hace falta Cataluña, a no tener Andalucía le hace falta Cataluña. Entonces, eso simplemente le va a garantizar que no se diluya, que tenga cierto nivel como para poder aspirar a gobernar el PSOE en España. No hay que olvidar también el papel previo de la Caixa en todo este asunto, que lo dijeron, ay, uy, el referéndum, qué mal esto. Pero se está financiando todo este mamoneo. Por cierto, O sea, el otro día nombraron vicepresidente de la Fundación de la Caixa a Conde de Godó, dueño de La Vanguardia. Es que lo digo porque hay cosas que están unidas entre sí. Eso es interesante, sí. Es una mafia también esto de las grandes empresas, no todas, pero la Caixa sin duda. Una conexión de... Un patrocinador menos. Bueno. Bueno, a ver, son élites económicas y élites políticas. Por desgracia es así. Estamos viendo cosas en este país ciertamente alarmantes. El asalto a Telefónica con más de 2.000 millones de euros que se ha gastado el gobierno de nuestros impuestos para conseguir este control. Ahora la guerra interna entre Prisa y Moncloa también, pues por no responder a las necesidades y a los planes de Pedro Sánchez para crear una televisión en Prisa, a imagen y semejanza del amo y señor de las Españas, pues salta la banca y se monta la Mundial. Bueno, al final son intereses, es una conjunción de intereses y cuando no están esos intereses alineados, lo que se produce por parte del gobierno, y es algo realmente preocupante, son amenazas. Y entonces es la práctica mafiosa de toda la vida de te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Y claro, a ver, ¿quién tiene el boletín oficial del Estado? Depende de Moncloa. A mí me hace mucha gracia cuando se habla de, no, el gran poder de las élites económicas. No, el gran poder de las élites económicas no. El que tiene realmente el poder es el Estado, que es el que tiene el monopolio de la fuerza. Y Pedro Sánchez, hay que recordarlo, y seguro que tú lo recuerdas muy bien, Rubén,
cuando a Pedro Sánchez le echan de la Secretaría General del partido, Pedro Sánchez concede una entrevista a Jordi Évole en el que dice claramente, con nombre y apellidos, cuáles son los culpables de que le hubieran echado de la Secretaría General, y entre ellos acusaba directamente a las élites económicas, al IBEX 35. Bueno, esto es pura venganza y bueno, es así. Simplemente recordar de todo la negociación para ceder el control de las fronteras a Cataluña, que evidentemente es una competencia exclusiva del Estado. Hay una serie de competencias que son exclusivas del Estado según el marco constitucional, no se pueden ceder. Una de ellas precisamente es el tema de control de fronteras y política de inmigración. Hay un comunicado, que es cuando se anuncia esta medida, que a mí me parece ciertamente alarmante, que es cuando el PSOE dice literalmente que en nuestros días el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% han nacido fuera de Cataluña, con lo cual ahí están incluyendo a, bueno, pues eso, lo que habíamos dicho, andaluces, extremeños, castellanos, gallegos, es decir, el resto de españoles que han emigrado a Cataluña para buscarse un futuro mejor, para trabajar. Y ahora engancho con tema Rufián, Évole y tantos otros que son adalides del separatismo. Curiosamente, algunos de los más fanáticos separatistas y defensores del separatismo catalán son descendientes del resto de españoles, de andaluces, de extremeños. ¿Por qué? Y yo creo que aquí hay un punto psicológico importante. Porque ellos, cuando llegan a Cataluña, sus padres van al colegio y se tienen que relacionar con catalanes de pura cepa, nacidos en Cataluña. Y ellos, seguramente muchos de ellos, fueron tratados de forma diferente por esas clases catalanas que veían a los que venían de fuera como aquí vienen los muertos de hambre a buscarse la vida a nuestra tierra. Y como se sintieron inferiores, hay un complejo de inferioridad tan grande que eso en última instancia les ha hecho ser los mayores defensores del nacionalismo catalán para estar a la altura, como mínimo, de esos que les escupieron, les insultaron y les despreciaron. Bueno, pues allá cada cual con su conciencia. Sí, Pedro, si a Rufián le aplicas el criterio de hablar catalán, no sé si eres catalán. O sea, porque su catalán es más que cuestionable, porque él ha vivido en un barrio donde habrá socializado casi completamente en español. Barrio de inmigrantes, de andaluces, otras partes de España, que efectivamente yo creo que sintieron un resentimiento que les empujó a estas posiciones. Totalmente de acuerdo con eso. Y luego, claro, volviendo a lo de antes, claro, ¿por qué no se puede ceder la competencia de fronteras? Por la sencilla razón de que entonces no sería un Estado. Entonces, ¿en virtud de qué puedes ceder o no esas competencias? Y si no estamos en un Estado, ¿en qué estamos? O sea, si hay un partido de gobierno pero no hay un Estado, ¿qué es esto? Entonces es un cortijo, que es efectivamente lo que es. Es decir, es una especie de sitio donde hay unos señores que deciden cosas, donde nada es indisponible y donde, por tanto, el propio territorio es una cosa que se pacta entre ellos. Entonces, esto yo creo que es probablemente lo más grave. Yo diría que de las cosas más graves que hemos visto estos años es esto. Es un proceso de destrucción desde arriba de la propia nación y del Estado que se puede poner como precio de una negociación para la permanencia en el poder. A mí esto me parece que, yo digo, es que este manual, o sea, esto antes se calificaba de traición. No estoy hablando de figuras penales, pero creo que esto se llama traición. Me parece que es la palabra adecuada. Y luego, sobre la cuestión de la Caixa, bueno, yo estando con Manuel y con Rubén no voy a pronunciarme porque ellos estos temas los conocen mucho mejor, pero yo me pregunto, y creo que es una cuestión que tal vez explique dinámicas de fondo, la sobrerepresentación del PSC en cuestiones que afectan a empresas estratégicas, que llaman, empresas culturales de comunicación y, como tú bien decías, entramadas, o sea, que siempre son empresas muy importantes, eso, que llaman estratégicas, con una parte de periodismo, comunicación, etcétera. Entonces es muy curioso, porque ya no solo es la Moncloa, es concretamente el PSC. Yo no sé por qué, es un misterio ante el que me detengo, pero es muy llamativo. En realidad, en el caso de la Caixa, y lo quería aclarar cuando he dicho lo de escandaloso, me parece escandaloso el momento. Ellos, con su dinero, que hagan lo que les dé la gana, si quieren volver o no quieren volver. Pero el momento sí que me parece un poco inadecuado o un poco inoportuno. Sobre el PSC, había escrito un artículo, lo estaba buscando, porque hubo un momento que, mire, lo escribí en 2023, es que me puse a recontar todos los que tenía el PSC
colocados en ministerios o en empresas públicas. Normal que te duele el cuello. Estaba, haces cada tarea. Joan Clos, Jordi Hereu, que entonces estaba en Ispasat, Alberto Martínez La Cambra, Isaías Taboas, José Montilla, Raúl Blanco, que ya no está en Renfe, pero estaba Alejandro Coldefros en el lobby de alta velocidad, el consorcio de alta velocidad, Ave Medina, La Meca, Mauricio Lucena, que está en AENA. En Enagas está Montilla con Pepe Blanco, que no es del PSC, pero bueno, dentro de este... Francés Vallés era el secretario de Estado de Comunicación. Pep Vilar era hasta hace no mucho el director de informativo de Televisión Española. Es que era el lobby más importante dentro de España. Pero reitero, es que en este caso se puede criticar las concesiones, pero en la forma de gobernar, en absoluto. Tú cuando gobiernas tienes que hacer ejercicio del poder y te tienes que rodear de aliados en el poder económico. Y en Cataluña hay básicamente siempre 4 pilares que se dice, que son la Caixa, la Virgen de Montserrat, el Barça y la Vanguardia. Pues ya les falta acordonar el monasterio de la Virgen de Montserrat, porque lo otro ya... Y comprar el Barça, que bueno, gastándose 2.300 millones en Telefónica, quién sabe, pero los otros 2 pilares ya los tienen. ¿Por qué? Porque saben ejercer el poder. Y la Caixa Criteria, reitero, hará lo que más corresponda a sus intereses económicos. Otra cosa es que las empresas se muevan también en función de los tiempos políticos. Yo creo simplemente que dentro del libre mercado eso al final genera el famoso capitalismo de amiguetes. Pero reitero, esto forma parte de un proyecto que tiene el PSOE para Cataluña, que aprendan en el PP. Sobre esto se ha pronunciado, sobre todo esta cuestión de la inmigración, Carmen Calvo. Sí. La jurista. De reconocido prestigio. Hombre, súper reconocido. Para flipar. Bueno, en la línea un poco de todos. Sí, bueno. una vieja conocida, Carmen Calvo, que se ha pronunciado también sobre el acuerdo en materia de inmigración del PSOE y Junts. Asegura la que fuera vicepresidenta del gobierno que la población está muy envejecida y que tenemos que afrontar este tipo de asuntos, como puede ser el de la inmigración, pues con seriedad. Vamos, que necesitamos a los inmigrantes. Carmen Calvo. Tenemos una población muy envejecida en nuestro país, la tiene en general Europa. Tenemos que afrontar los asuntos de la inmigración con seriedad, sin hacernos trampas. Es decir, necesitamos a los inmigrantes y los necesitamos de todo punto de vista, sabiendo además que somos una gran democracia con grandes compromisos en materia de cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos y, por tanto, en este asunto, además de ser realistas, pues tenemos que ser un gran Estado de derecho, terminaba diciendo. Vale, bueno, vale, ya está. Pues ya nos quedamos todos mucho más tranquilos. No, pero esta trampa que están haciendo, esto se dice mucho. Es que como no nace gente, pues vamos a importarla. Y el nivel de las nacionalizaciones, que en España éramos el 7º país hace 5 años, ahora lideramos la tabla. Sí. O sea, hemos pasado de unos 70.000 personas que nacionalizábamos al año a más de 250.000, que esto habría también que decir, oye, esto no es manipular el censo electoral. Pero las generales sí que pueden votar. Claro. Porque las municipales y demás, si estás empadronado aunque no tengas nacionalidad, si no me equivoco, creo que sí que puedes votar. Sí. Pero las generales no. Y esto también habría que planteárselo. Quien lea sobre la estrategia que siguieron los peronistas en el conurbano de Buenos Aires, a lo mejor se explica bastantes cosas que están pasando por aquí. Pero pues explícanoslo, porque estos copian el peronismo. Total. No, realmente fueron modificando el censo electoral para inflar eso de gente de clase media-baja, para que a partir de ahí, de los votos que tuvieran en el conurbano de Buenos Aires, conquistar o mantener el poder. Oye, el de Carmen Calvo, yo, más allá de todo eso y de la posibilidad de que nos pongan por importaciones, exportaciones de todo tipo, aranceles, lo que me llama la atención, hay una especie de lenguaje vacío que yo lo que llamo surfear cuando se habla. Cuando estás hablando de algo que realmente no tiene significado, pero estás intentando quedar como una eminencia, en realidad quedas como un memo, pero haces un ejercicio de tabla de surf sobre la realidad, sobre lo que quieres decir, que es lo que ha hecho aquí esta señora, que es una especie de boca chancla de reconocido prestigio. ¿Sabes quién es la mayor maestra? Yolanda Díaz. Es Yolanda Díaz. Sí. Es que tiene un lenguaje propio que se llama yolismo. El yolismo consiste en tirarte, te puedes tirar media hora rápido, pero perfectamente hablando del horizonte y de los hijos y de lo que te gusta planchar sin responder a la pregunta y sin decir nada, lo cual tiene un mérito absolutamente impresionante. Pero es que siempre dice, me alegra que me hagas esa pregunta. Y luego responde con, es que yo no sé lo que es Yolanda. Yoli, por cierto, que también tiene el apodo Yoli Viquiños, porque va repartiendo besos a diestro y siniestro, incluso llamando al jefe de la patronal de la COE, el señor Garamendi, oh, qué guapo estás, pero luego como le digas que es guapa, madre de Dios, te tilda de agresor sexual. Sí, le molestaba porque en vez de
referirse al discurso que acababa de hacer Claro. el periodista. Le dijeron, qué guapa estás. Pero yo, Cada día estás más guapa. Eso sí que es un máquina, insulto. eso es máquina del fan. Eso es en, máquina defensa, del Culos, en pero- defensa de Yolanda, y no quiero ser frívolo, no era la única persona de ese gobierno que repartía besos a diestro y siniestro también. Pero bueno, hasta ahí puedo leer. Sí, no, a mí me pasa como vosotros, que me irrita, pero no sé por qué, porque no entiendo lo que dicen. O sea, me irrita, o sea, me molesta lo que dice, pero no sé qué dice. Sí, o sea, entonces, estás en desacuerdo sin entender muy bien sí, lo porque que es como. O sea, lo que está claro es que esta gente, o sea, por supuesto, la política inmigratoria le está exactamente igual. Es decir, que tú le preguntas en televisión española y te dice, no cabe duda que la democracia del Estado somos un Estado de derecho democrático de los derechos humanos. Pero luego en Cataluña pactas con el que decía Sánchez, lo de que Quinto Rara el Le Pen español o algo así. Sí. Y ese mismo partido, ¿no? O sea, no se ha bilocado. Entonces, primera conclusión, les da exactamente igual. Segunda conclusión, les da exactamente igual, porque les da exactamente igual el futuro, a esta señora, el futuro de España y tal, le da igual. Y por supuesto, un debate razonable sobre inmigración, que por cierto, eso no estaría mal, porque o sea, los debates sobre inmigración son una especie de jerigonza de los derechos humanos, o todo o nada, y oye, pues a lo mejor un debate razonable y necesario es cómo se tiene que conceder la nacionalidad, qué tipo de inmigración hay que seleccionar, cuánto puede aguantar el Estado español. Estos debates no están, y entonces tienes que aguantar a este tipo de discursos que son, o sea, yo un minuto lo aguanto, pero dos es insoportable. O sea, Mira, es muy interesante eso que dices. Yo vivo en un barrio con un elevado porcentaje de población extranjera, que es Tetuán. ¿Alguna vez estas personas se han interesado por hablar con los extranjeros sobre lo que opinan ellos de la inmigración ilegal? Se llevarían una sorpresa. no les interesa nada. No les interesa porque se les cae el discurso, porque realmente al final cualquier cuestión que sea proponer una lucha contra la inmigración ilegal, por alguna razón que todavía no llego a entender, se escapa a mis entendederas, no les parece correcto, no les parece bien. Es un debate, es un enorme velo que hay sobre ese debate, y el problema es que todos, y ahí yo creo que hay que hacer un poco de confesarse a uno mismo, todos nos llegamos a abordar ese debate por el miedo al que dirán. O por el miedo a que te censuren, o por el miedo a que realmente te etiqueten de algo que o no eres o no quieres que te digan. Y el debate sobre la inmigración ilegal creo que es fundamental. Es decir, es fundamental abordarlo, porque es verdad que la inmigración ilegal genera problemas y genera costes. Entonces, a partir de ahí, yo simplemente que le pregunten a un extranjero, que le pregunten a un venezolano que vive en Madrid qué le parece la apertura de puertas o la posible apertura de puertas con la inmigración. Si es que la respuesta es evidente. Lo que pasa es que esta gente vive en una especie de Torre de Marfil y no pisa la calle, o no la quiere pisar, o vive muy bien con ese discurso porque tiene otras prebendas. Sí, pero también es al final, si electoralmente esto es lo que te da votos, porque mira cómo han virado partidos socialdemócratas del norte de Europa, o la propia Francia. O sea, tienes el Partido Comunista francés, que es verdad que en este caso Mélenchon ha cogido mucho voto del mundo islámico, pero en la última campaña del Partido Comunista como tal, porque claro, es que lo de Mélenchon es un poco mezcla, era Francia para los franceses, era el eslogan. Sí. Pues siempre ha sido partido, siempre ha tenido rojipardo ese Partido Comunista francés. O sea, sí, es verdad, es verdad. Pero yo creo que al final, y cuando hablamos antes de hacer política, y es muy breve lo que voy a decir, es, o sea, tú puedes eludir el debate porque te da miedo, quedar de xenófobo, te da miedo, pero la realidad es que se acaba imponiendo, como vemos nosotros. Entonces es mejor que tú tengas una postura definida, pensada antes, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos en las ciudades hay dos temas en los que no puedes no tener una política, que son vivienda y seguridad, inmigración, etcétera. Es decir, porque eso afecta muy directamente a la vida de la gente y al final se va a notar, se va a imponer. O sea, al final es hogar y lugar, dónde vive la gente, cómo vive la gente, en qué tipo. Si no se habla de estas cosas, estás haciendo política de otro siglo, de otra década. Porque creo que son dos de los factores que más voto deciden, por lo menos en votantes jóvenes y en votantes urbanos. Entonces, eludirlo diciendo que de derechos humanos, me parece que es un flaco favor. Pero ahora, por ejemplo, hablando de Cataluña, un tipo que sea de Reino Unido, que un tipo de Reino Unido, si no me equivoco, necesita papeles desde el Brexit para vivir aquí, necesita formalizar la residencia. ¿Vosotros creéis que al hilo de los mensajes que se lanzan desde Cataluña, un tipo que quiera montar una empresa, que sea un tipo que tenga un capital, que quiera traerlos de Reino Unido, se va a ir a vivir a Tarragona? Ya, venga, hombre, me voy a Madrid o me voy a otro lugar donde no me impongan ese tipo de mandangas. Y es que el problema es que tiene muchas aristas ese debate. Y con esto también se han pegado un tiro en el pie, efectivamente. Pero, a ver, yo creo que hay dos puntos, ¿no? Las tonterías que escuchamos por boca de los políticos, como Carmen Calvo, que hay que recordar. Carmen Calvo, me ha gustado la definición que has utilizado, Rubén, de surfista. Son grandes surfistas, tienen que surfear las olas y además es especialmente... A ver, en política siempre hay que surfear olas, porque claro, al fin y al cabo tú tienes que adaptar tu discurso al discurso oficial de la organización, del partido, de la dirección, y ese discurso, como bien sabemos en política, a veces es cambiante, pero en el caso de Pedro Sánchez es más cambiante si cabe. Porque hay que recordar,
es famosa y quedará para los anales de la historia política de España esa famosa intervención de Carmen Calvo cuando le preguntaban a Pedro Sánchez sobre sus mentiras y sus cambios de opinión y decían, hombre, es que no es lo mismo Pedro Sánchez candidato que el Pedro Sánchez presidente del gobierno. Son dos personas diferentes. Está Pedro Sánchez y está la Santísima Trinidad, que es 3 en 1. Entonces, esto es Carmen Calvo. Pero luego, yendo al debate de fondo, el tema de la inmigración. ¿Cómo se come que el Partido Socialista, por un lado, hable de la necesidad de traer inmigrantes y al mismo tiempo pacte con Junts la necesidad de expulsar inmigrantes ilegales cuando son ellos mismos los que están fomentando la llegada de inmigración ilegal? Fijaos, es cierto lo que estás comentando, Jano. En los últimos años han llegado más de 3 millones de inmigrantes a España. Muchos de ellos han obtenido la nacionalidad española. España se está convirtiendo en uno de los países que está nacionalizando a mayor ritmo números de inmigrantes. Entre la población que está consiguiendo más nacionalidad están los marroquíes. En mayor número incluso que muchas inmigrantes procedentes de Hispanoamérica. Pero a veces pensamos, oiga, ¿por qué no miramos al exterior y vemos qué es lo que sucede? Suiza tiene un porcentaje de inmigrantes muy superior al que existe en España. En España, si no me equivoco, el último dato de inmigración, de población inmigrante, supera el 10% de la población total. Ha crecido más en los últimos años, estará entre el 10 y el 15%. En Suiza llega al 40%, en Luxemburgo incluso más. Hay países que tienen un volumen de inmigración, de población extranjera, superior. Pero la clave no está tanto en la inmigración, sino en la nacionalidad. Claro. Porque en Suiza tú puedes ir a trabajar a Suiza. Y Suiza no forma parte de la Unión Europea. Cualquiera de nosotros puede ir a Suiza a trabajar. Ahora, quédate sin trabajo. En un mes te invitan amablemente, pero con 2 porras y una pistola aquí, a salir del país. Y no te dan la nacionalidad. Para que optes a la nacionalidad suiza tienes que estar viviendo en Suiza años y años y años sin ningún delito, siendo un ciudadano ejemplar, trabajador, que haya aportado. Es más, para estudiar tu solicitud, le preguntan a tus vecinos cómo eres como vecino. Como seas un mal vecino y no cumplas las reglas básicas de convivencia. Por ejemplo, no es que es un poco ruidoso por las noches. ¡Ay, amigo! De nacionalidad nada. De nacionalidad nada. Y en el resto de países sucede así. En Andorra tienes que estar viviendo durante mínimo 20 años, ya no para obtener la nacionalidad, cuidado, para poder votar. Para poder votar a unas elecciones en Andorra. Oye, qué casualidad. En Suiza el nivel de criminalidad es bajo y la integración se cumple bastante bien. ¿Por qué? Porque hay una regla básica del refranero popular que dice, allá donde fueres haz lo que vieres. Adáptate y sobre todo no incumplas las reglas y no cometas delincuencia. Si hay tantos problemas ahora mismo con la inmigración es porque hay un problema cada vez más grave de inseguridad. Ábalos no le hubiesen dado el pasaporte suizo, la nacionalidad. Con esto que estás contando. No, incomprensiblemente. Gran pérdida para los suizos. No sé. 11%, que has dicho entre el 10 y el 12, pues las te has quedado justo ahí. Bien, el 11, bien. así es. Juanín, tenemos Jessica. Me había imaginado a Ábalos paseando por Zúrich ahí, con el traje y tal. ¿Acompañado de quién? Claro, ese es el gran misterio. De los románticos uno nunca sabe. Una novia en cada puerto. Esto sí. Esto segurísimo. No da igual. No, yo lo veo ¿De dónde se sale? Sí, lo veo en sitios más caribeños. A José le va más el Caribe. Muy frío. Eso me pasó a mí en Suiza. Cuando fui a visitarlo, muy bonito, pero nos costó encontrar un bar. Es muy aburrido. Mira, que se queden Suiza. con ese 11%. Es muy aburrido. Me quedo aquí. Juan, vamos a repasar las últimas novedades del esos Capital. contratos de Jessica Rodríguez, la expareja del ministro José Luis Ábalos, con las empresas públicas Ineco y Traxatec. Todo ello después de que declarase en sede judicial que había accedido a ellos por sugerencia del exministro y que no había ido a acudir a trabajar ni un solo día. Un posible procedimiento fraudulento, dado que declaró que para entrar en Traxatec ni siquiera hizo una entrevista, ni conocía su lugar de trabajo, y que de Ineco le llegó la convocatoria por sorpresa. Y a todo esto, el hermano de Koldo García, que también es un fenómeno, Joseba, Joseba, ha justificado que viajó a República Dominicana
por los puros, porque quería comprar puros, y verse con una amiga. La UCO está investigando los viajes que realizó el hermano de Koldo y él ha justificado que todo era por ocio. Por amor. Una mezcla de ocio y amor. Bueno, verse con una amiga, Jano, que puede ser... Bueno, eso es verdad. Puede ser que es una amiga. Claro, puede ser una amiga de verdad. Pero, puede ser que esté. Es maravilloso. Es para hacer, de verdad, es para hacer varios documentales. Entre el hermano de Koldo, el hermano de Pedro Sánchez. Bueno, el hermano de Pedro Sánchez es brutal. Jessica, es algo maravilloso. Entonces, resulta, ¿y usted a qué iba a República Dominicana? A comprar puros. Y ver a una amiga. Y a ver una amiga. Y al hermano de Pedro Sánchez. Bueno, ¿dónde estaba su lugar de trabajo? No sé, no sé. Al hermano lo encontró por Google y está por sorpresa. O sea, ya lo siguiente aparecía ahí. ¿Os imagináis el día que pudo llegar el exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, José Luis Ábalos? Movilidad Sostenible. Pudo llegar porque él dijo donde Carlos Alsina que Jessica era su novia, que tenía una relación normal con ella. Sí, muy normal. Y se la pudo presentar a la persona que hemos visto desfilar por la acera del Tribunal Supremo, es decir, su hijo estos días. Cuando presentó a Ábalos a su hijo, toma, mira, esta va a ser, a lo mejor puede ser tu futura madrastra. Claro, aparece la señorita, quién sabe, buen ver, odontóloga, con buen currículum y con 2 trabajos, o sea, que de estas que con 2 trabajos. Pluriempleada, es verdad. Porque sí, lucha por su futuro, sobre el claro. papel es pluriempleada. Para mí me parece una... Desde luego, si todo esto no estuviera bajo la sospecha de que se ha pagado con dinero de una trama que ¿tú crees? Se surtía de lo público, sería como decir, esta gente vive muy bien, o sea, viva puros, bueno, la amiga lo hacían bien. Si tú pero crees claro, que todo esto ha sido malversación de fondos públicos, cualquiera lo diría. Qué inquisitivo es. ¿Qué sospechitas lanza? Qué mordaza. La realidad siempre supera la ficción en este querido país llamado España. Es que, claro, o sea, ver a la amiga de Ábalos, Jessica, explicando al juez cómo consiguió esos trabajos, que fue por sugerencia del exministro. O sea, el ministro lo sugirió y el funcionario firmó. Había 900 candidatos. 900 candidatos. Bueno, ¿cómo tuvo que ser la entrevista a la señorita Jessica que le dieron el puesto y quedó segunda en la clasificación? Sí, porque uno cantaba mucho. Porque uno cantaba mucho. La segunda. Vamos, metemos a dos. Es como el premio Nadal. Y cuidado. Se lo dan al malo y el bueno es el segundo, siempre, claro. El número uno para despistar y el número 2, que es la que nos interesa colocar. De 900 candidatos. Y digo, madre mía, vaya entrevista hizo. Bueno, pues resulta que parece ser que Koldo estaba allí presente en la entrevista de trabajo. Entonces, el funcionario, cumpliendo su función, bueno, tenemos que entrevistar a esta chica por sugerencia del exministro. Bueno, pues, ¿y usted a qué se dedica? Currículum y tal. Y a Koldo debía tener algo de prisa. Y dijo, pero vamos a ver, ¿pero de qué estamos hablando aquí? A ver, chiquilla, ¿tú sabes leer y escribir? Y dice Jessica, sí, Págame. pues ya está, contratada. Con dificultades, contratada. Mejor. Esto es la España cañí. Pero claro, esto que nos lo tomamos a broma, porque mejor reír que llorar, hombre, efectivamente es un escándalo de primer orden. Y recuerdo, porque claro, el Partido Socialista ahora se escuda, Pedro Sánchez, en que no, que esto es cosa de José Luis. Sí. Esto es cosa de José Luis. José Luis y sus asuntos. El número 2, secretario general del partido, ministro de Transportes, que es el que gestiona más presupuesto. Lo era todo en el Partido Socialista. Por eso, precisamente, todos los que iban derivados de José Luis se cuadraban. Y a Koldo le cogía el teléfono todo el mundo, siendo un asesor. Le cogía el teléfono presidentes autonómicos, le cogían el teléfono ministros, todo el mundo se cuadraba ante José Luis porque era el que tenía el poder, porque el secretario general de un partido tiene algo que es muy valioso. Decíamos antes, Pedro Sánchez controla el BOE, el Boletín Oficial del Estado. El secretario general del partido controla las listas. Y por lo tanto, tu futuro en la política depende de ese señor. Por eso José Luis era tan poderoso. Entonces, ahora estamos viendo un escándalo de primer orden en el que el PSOE se escuda en que, bueno, que esto es un caso que tiene que investigar la justicia y que en todo caso ellos ya han depurado responsabilidades porque José Luis ya no forma parte del partido. Y yo me pregunto, ¿quién metió a José Luis Ábalos en las listas electorales para las elecciones generales del año 2023?
sabiendo ya todo lo que se sabía de Ábalos? Buscaba su inmunidad que le metió en las listas de cara a un proceso. Si lees los sumarios de la UCO, ves que los guardias civiles estaban con la mosca detrás de la oreja porque podían saberlo las autoridades lo que estaban investigando sobre la trama Koldo. Le metieron en las listas, yo creo que es una pregunta muy lícita, no afirmo, pregunto. Le metieron en las listas porque eso le generaba cierta inmunidad como o un trato especial como diputado. Es que es escandaloso, es que es completamente escandaloso. Y al final es que de verdad te pones a ver los indicios que hay desde el famoso viaje de Delcy Rodríguez, la cena con 5 ministros con sorpresa, desde las actividades de Aldama. ¿Qué hacía un señor Víctor Aldama moviendo decenas de barras de oro desde Caracas hasta Moscú, pasando por Zambia? Y ese señor entraba hasta el último pasillo del Ministerio de Transporte. Es que te das cuenta de que es una organización o una serie de personas organizadas, mejor dicho, para no meternos en líos y las querellas y tal, una serie de personas organizadas que tuvieron unas implicaciones tan graves dentro y fuera de España, igual, reitero, con la dictadura venezolana, que dices, ¿de qué estamos hablando aquí? Yo creo que solamente sabemos la punta del iceberg. Y es verdad, nos provoca risa porque al final todo esto de... Bueno, pues las cuestiones que se resuelven en los Airbnb... pues sí, nos hace gracia, pero es escandaloso. De distinta naturaleza. Sí, a mí me escandaliza más lo del fiscal, decirte. Sí. También. Para mí es lo peor. Y la defensa del fiscal de los Contreras y compañía. Cuando es... dijo lo de, bueno, claro, yo si hubiera sido él también hubiera borrado las pruebas. Sí. Pero es que... Sí. Incluso te diré que lo de la Caixa, el mamoneo de la Caixa con el poder o de las grandes empresas me escandaliza mucho más que Ábalos se enamore. Sí, o sea... Al final esto es una historia de amor. Bueno, sí, topología, es involuntario el amor, en realidad. Topología de Ábalos. Así un poco el gusanillo. Ábalos quería demostrar a su amor de mira de lo que soy capaz. Oye, le dio una vida mucho mejor. Parece que lo pagó con nuestro dinero, vale, ahí está la parte reprochable. Claro. Pero en el fondo es una historia Si lo de ves amor. como una peli, es una historia de no amor. pasa nada porque se ha financiado. Bueno, pues es una película, estamos viendo todo, estamos financiando. Pero yo creo que es gracioso por eso, por la mezcla de lo grave que es y lo poco que se tapan. O sea, yo llevo. O sea, cuando Sí, tú eso ves, es verdad que les da cuando tú igual. ves esto y dices, yo llevo todo el rato diciendo, no, bueno, cuando empezó a salir todo, dices, bueno, aquí habrá una trama complejísima que nos tiene que explicar un investigador. Y dices, que no. Que le puso un piso, la metió en una empresa pública. O sea, dos. A dos, En dos. sí. Y, no, una, dos. Sí, sin taparse. Y entonces, claro, incluso tiene un aspecto entrañable de decir, o sea, ¿en serio? O sea, no sé, no le disteis una vuelta, o sea, fue directamente así, o sea, es como una especie de no hay huevos. Sí, y, Hombre, sí, claro. dijeron no, la 2, la 1 no. La claro, 2. por eso, entonces, cuando ves. Pero yo lo que pienso muchas veces es, o sea, por un lado es muy gracioso, o sea, no sé si os pasa, es como, hace mucha gracia y luego te da el bajón. Pues, o sea, nos hace mucha gracia, pero lo que se han reído de nosotros. O sea, tú hacer esto es considerar que estás gobernando a una manga de anormales, o sea, de gente que es incapaz de. O sea, que no tienes ningún tipo de consideración. Entonces ahora les ha llegado la hora, pero yo creo que llevan años riéndose de una manera ¿Sabes? que es un poco deprimente. Lo o más sea, trágico, indignante de todo, que estamos viendo con estupefacción, con sorpresa, ya con ironía y también con cierta sarcasmo, todo lo que está sucediendo en este país, que son casos y escándalos de corrupción del más alto nivel donde hay presuntamente implicados millones y millones de euros, colocaciones, es decir, todo tipo de tropelías de todo tipo por parte de exministros, altos cargos del PSOE, digamos que el círculo más cercano al presidente del gobierno, pero que cualquiera de nosotros y que cualquier persona que nos esté viendo se le pase por la cabeza defraudar a Hacienda o que no pague el IVA como autónomo cuando toca o que le abran una inspección y, bueno, pues le hagan todo tipo de tropelías por parte de Hacienda o que se dé cuenta de lo que supone el coste del Estado, que te quitan la mitad de lo que ganas para luego intentar coger cita en el médico y que haya listas de espera, o que haya un caso que tengas la mala suerte de que te toque algún tipo de conflicto en los juzgados y que los juzgados estén colapsados. Es decir, eso es lo que realmente indigna. O sea, a mí es lo más aberrante de todo esto, que es como hay dos varas de medir. En España se ha roto el principio esencial de igualdad ante la ley. Cualquiera de los que estamos aquí presentes o los que nos están viendo tienen un problema con la administración, tienen un problema con Hacienda, o se les ocurre pagar tarde una multa o pagar tarde los impuestos y les cae la mundial. Y sin embargo, o que tengas un problema judicial y oye, se cumple la sentencia y tienes que pagar o lo que sea. Y luego
Estos están metidos en todo tipo de escándalos de primer orden y luego que si indultos, que si amnistías, que si fiscales generales del Estado que se niegan a emitir. Esto es lo aberrante. Se ha roto por completo la igualdad ante la ley. Hay una casta política de primer orden que evidentemente tiene una serie de privilegios en comparación con el resto de la población. No va a ser serio, es un apunte gastronómico, simplemente. Yo simplemente quise Los sindicatos. Más allá, estoy completamente de acuerdo en todo esto, pero siempre que se ha vinculado a los miembros de la trama con un restaurante, estaba bien. Ahí se comía bien, realmente. Esto no es el pambao, como decís vosotros. O sea, por lo menos coño, no te lo hemos bien, puesto, no te hemos puesto ni el pambao ni la casita. No, pero era gente con cierto gusto era gente que vivía bien. A costa del resto, a lo mejor, yo qué sé, puede ser quizá. Pero comían en buenos sitios, la verdad. Pero esto tenía retorno social. Claro, es que solo estáis viendo lo malo. Pero esto tenía mucho retorno social. Por eso aquí hay buena hostelería y en Zurich no. Efectivamente. Claro. Si es que la economía circular. Si eso, Manuel... La economía circular y circulante. Hablando de economía, vamos a dar las gracias a nuestros queridísimos socios que nos permiten estar aquí cada noche. En este caso, Andrea, Don Teniente, Felipe de Santander, Gerardo de Madrid, Fernando de Toledo y Miguel, también de la capital del reino. Mil gracias por sumarse al Club de Socios de Big One y desde aquí animamos al que no lo sea, pues que forme parte de ello. Manu, te vemos el sábado en Economía en Llamas. Sí, guerra tema? Aranceles, ¿no? Sí, la guerra arancelaria. Guerra Está súper arancelaria. interesante, más allá de que digas, bueno, ¿qué va a pasar? Es muy interesante, los chinos se están enfadando. Sí, bueno, lo de los chinos, cuidado, dicen, pues, guerra comercial, arancelaria o de cualquier otro tipo, estamos dispuestos a ir hasta el final, cuidado. Sí, o sea que China tiene mucho que Sí, decir, sí. que estaban ahí con lo de la guerra de Rusia, Ucrania, estaban ahí agazapados comprando África, esto es verdad, pero ahora, claro. Pedro, nos vemos pronto. Muy bien, hasta pronto. Como siempre, un placer tenerte por aquí. Rubén, a ti te vemos el viernes en Lo que no te han contado. El viernes estaré por aquí, por supuesto. Anda que no hay temas, ya veremos con qué nos sorprendes. Bueno, va a haber uno muy interesante, que lo vea la gente, porque vamos a hablar de restaurantes también. Ah, vale. Pero vinculados a un determinado sindicato. Ah, ok. Y No, si no... Entonces habla con propiedad, no son restaurantes, son marisquerías. Por ejemplo. Mucho ácido úrico en el programa, seguro. Sí. Y en Big One Plus también estás. Las píldoras diarias, es verdad. El dossier de Rubén Arranz, para el que no esté suscrito al canal de Big One Plus, pues que lo haga. Está el comentario fijado, ahí lo tienen. Juanan, tú también te vemos en Big One Plus, pero mañana aquí, ¿eh? Hombre, por supuesto. Mañana Por aquí, supuesto, mañana estaremos aquí. Dios mediante, mañana jueves, dándolo todo. Muy bien, esa es la actitud. Nuestro querido Héctor a los mandos también. Y a todos ustedes les emplazamos ya a que, si así lo desean, regresen con nosotros mañana a las 9 de la noche, aquí en Libertad, en Big One Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.